Este video es una continuación de la explicación de la profecía del capítulo 7 del libro de Daniel. Le recomendamos ver el video de las 4 bestias de Daniel capítulo 7 para poder entender mejor esta profecía. Este video no será tan simple, pero en aras de revelar las verdades proféticas e históricas he querido cubrir muchos aspectos, aunque otros quedarán fuera. Espero explicar estos otros asuntos restantes en otros videos. La cuarta bestia del sueño de Daniel representaba al imperio romano, y a la caída del imperio, este quedaría dividido en 10 reinos representados por los 10 cuernos que tenía la bestia. Como explicábamos anteriormente, estos reinos eran los reinos que existían en el antiguo territorio del imperio romano en el momento de la caída del imperio romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. Estos reinos eran el imperio bizantino en Grecia, Asia Menor y Palestina, el reino vándalo en el norte de África, el reino suevo en el noreste de España, el reino visigodo en España, el reino franco-saliano en el norte de Galia y Germania, el reino de los alamanes en Germania, el reino burgundio en el norte de Italia, el reino de Odoacro, que se le llamó también el reino de Italia, el reino de los ostrogodos, que estaba en el este del Báltico, y el 10º reino podría ser en Britania, ya sea que la extensa región subromana tuviera un reino unido o el pequeño reino sajón de Kent. En otra ocasión exploraremos mejor históricamente los 10 reinos de esta profecía. Daniel vio a un cuerno pequeño que salía después. ¿Qué reino representaba este cuerno pequeño? Los cristianos de los primeros siglos, como Ireneo, Hipólito, Crisóstomo, Agustín, lo identificaron con el anticristo. El cuerno pequeño tiene pasajes paralelos en otras profecías que dan más detalles, como en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Especialmente en este último pasaje, Pablo decía que antes de que venga Cristo, vendrá la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y concluía que ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. El que lo detiene se entendía que en ese momento era el imperio romano y que a su caída se manifestaría ese poder apóstata. Ya en la Edad Media muchos identificaron el cuerno pequeño con el papado o el sistema papal, y más tarde algunos decían que representaba a los reinos musulmanes, como el Imperio Otomano. Lutero, por ejemplo, aplicaba ambas interpretaciones, y algunos otros comentadores también creían que este reino podría ser el Sacro Imperio Romano. Para poder identificarlo tenemos que ver las características con que la profecía describe a este cuerno pequeño. Aquí las enumeramos. Sale de entre los 10 cuernos y después de ellos. Es diferente a los primeros, tenía ojos como de hombre, tenía boca que hablaba grandes cosas y tenía 3 cuernos que cayeron delante de él y se derribaron estos 3 reinos. Creció y parecía más grande que sus compañeros. Hacía guerra a los santos y los vencías, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano o dominará hasta tiempo y medio tiempo. Trataremos de explicar estas características por separado en otros videos, pero aquí lo haremos de una forma breve. El hecho que se muestra saliendo después de los otros cuernos indica que saldría después de la caída del Imperio Romano en el 476. La cuarta bestia era diferente a los otros reinos porque a toda la tierra devoraba y trillaba y despedazaba. Es decir, era más fiero y como una máquina militar más poderosa que los reinos anteriores. El cuerno pequeño también aparece como que es diferente a los 10 cuernos. El ángel no explica qué sería la diferencia, sino que más bien nos damos cuenta que no es por ser más fiero que los otros reinos que salieron del Imperio Romano, sino solamente dice que es diferente a ellos. Como entre los 10 cuernos habían algunos
con gran fuerza militar como el reino de los francos y el reino de los bizantinos, este cuerno diferente no sería por su fuerza militar, pues ya existían otros con fuerza militar, sino que sería por su influencia política lo que lo haría superior a los demás, pues se dice que parecería más grande que los demás. El tener ojos de hombres no lo explica la profecía, solo le presenta para darle una característica humana. La boca que habla grandes cosas, en el versículo 25 se compara con hablar palabras contra el Altísimo, es decir, hablaría palabras contra Dios. Ciertamente cualquier reino pagano hablaría palabras contra Dios, pero la mayoría de los reinos se habían convertido al cristianismo y otros de los que quedaron lo hicieron un poco después. Como vimos anteriormente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo describe como un poder apóstata o que abandona la fe cristiana o que introduce falsas enseñanzas. El hablar palabras contra Dios sería pervertir las enseñanzas divinas haciéndolas pasar por cristianas. 3 cuernos serían arrancados delante de él. 3 reinos debían ser arrancados delante de este reino, aunque la palabra derribar también podría traducirse como humillar. De los 10 primeros reinos, el primero en caer fue el reino de Odoacro en Italia. El rey ostrogodo Teodórico el Grande invadió Italia y destronó a Odoacro en el año 493. Es de notar que ambos de estos reyes eran arrianos. Los arrianos eran cristianos que creían que Jesús fue creado y estaban en contraposición con los católicos. Aunque el reino de Odoacro y el de los ostrogodos toleraban el catolicismo en Italia, limitaban el poder de los obispos romanos y en ocasiones ellos escogían a los mismos obispos. El segundo reino en caer fue el reino de los alamanes, que fue conquistado por Clodoveo I, rey de los francos, en el año 496. El tercer reino fue el de los vándalos, conquistados por el imperio bizantino en el año 534. También en ese mismo año, el reino burgundio fue conquistado e incorporado al reino franco, aunque más tarde, cuando el reino franco fue dividido, una de estas divisiones fue el reino, o se le llamó el reino burgundio. El reino ostrogodo en Italia fue también conquistado por el imperio romano de Oriente. Después de haber derrotado a los vándalos, el general Belisario desembarcó en Italia en el 535 y comenzó la reconquista. La guerra gótica terminó en el año 554 con la destrucción de los ostrogodos. En total, hemos visto que de los 10 primeros reinos, cayeron 5 en los primeros 100 años después de la caída del Imperio Romano. Y al final solamente el reino franco es el que de alguna forma ha permanecido hasta hoy en día, conocido como el Estado de Francia. Entre los primeros en caer, 3 cayeron delante del cuerno pequeño. Algunos han identificado a estos 3 reinos como el reino de Odoacro, el de los vándalos y el de los ostrogodos, pero esto merece un estudio más detenido. La profecía también dice que haría guerra contra los santos y los vencería. Durante mucho tiempo los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano pagano. Esto había terminado en el año 313 con la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Pero después de la caída del imperio surgió otro tipo de persecución. Los reyes de Europa persiguieron a los cristianos no católicos, acusándolos de herejes. Esto lo hacían por mandato del papado y de sus agentes por todo el continente. La persecución llegó a su clímax cuando se creó la conocida Santa Inquisición, que se extendió sus tentáculos aún hasta las Américas. Como este cuerno surge después de la caída del Imperio Romano, esta persecución de los santos concuerda mejor con la persecución a los llamados herejes durante la Edad Media. Este poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley. El lenguaje de este texto es igual
al que aparece en el capítulo 2, el versículo 21, que dice que Dios muda o cambia los tiempos y quita y pone reyes. Es decir, el cambiar los tiempos es tener el poder de cambiar la historia, de quitar y poner reyes. En la Edad Media, el único que tenía el poder para deponer a los reyes era el Papa, como en el caso de los emperadores Enrique IV, Federico II, el rey Pedro III, Felipe IV, Luis XII, entre otros de los que fueron depuestos por los papas. El ángel predijo acerca de este reino que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. El entregar a los santos en las manos de este cuerno es que estarían bajo su poder por este tiempo. Vea también Daniel capítulo 1, versículo 1, para una comparación cómo Joacín fue entregado en las manos de Nabucodonosor. Al finalizar este tiempo, el poder le sería quitado a este reino. ¿Cuánto tiempo duraría este poder? La expresión tiempo y medio tiempo representa 3 años y medio, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Pasajes paralelos en Apocalipsis 12, 6 y 14 mencionan el mismo periodo de dos formas. Lo mencionan como 1260 días y en otra ocasión dicen que es un tiempo, tiempos y medio tiempo, o es decir, 3 años y medio. Notemos que en la profecía todos los meses tienen 30 días. Es decir, si tenemos 30 días por 12 meses, por 3 años y medio, eso nos darían 1260 días. ¿Cómo se comparan en Apocalipsis capítulo 12? Como vimos en el video de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, los días proféticos son años. Así que este poder duraría 1260 años. Algunos aducen de que este periodo representa a 3 años y medio literales y en el fin del tiempo. Pero esto saltaría el hilo de la historia y de la profecía y de los reinos que aparecen en ella. Y además sería un poco caprichoso que en Daniel capítulo 9 los días representan a años, mientras que en Daniel capítulo 7 los días proféticos representan a días literales. Ciertamente, los cristianos de los primeros siglos, mientras veían que las 70 semanas eran 490 años proféticos, miraban a estos años, 3 años y medio, como años literales. ¿Por qué? Y la razón era porque generalmente los intérpretes de la profecía de tiempo tienden a creer que esa profecía termina en sus días o se cumple en sus días o cerca de sus días. Mirar en el futuro 1260 años era bien desalentador. Sin embargo, para el siglo XI, Joaquín de Flori, o un comentador bíblico que también usó su nombre, escribió que los 1260 días eran 1260 años. Obviamente, el punto de partida daba una fecha pronto a cumplirse. Así que después de esto, muchos han puesto fechas de partidas que daban el fin del mundo cerca de sus épocas, y algunos fueron inclusive un poco más allá en el futuro. Entre las fechas de partida estaban las siguientes. Por ejemplo, el año 410, que ocurrió el saqueo de Roma por los godos, y se decía que a partir de este año el dominio nacional de Roma había terminado. Esto nos llevaría hasta el año 1670. En el año 441, otra fecha de partida, cuando el Papa León I inició la idea del dominio mundial del papado. Lo llevaría hasta el año 1701. Por otros decían en el año 533, cuando Justiniano I dio un edicto nombrando al obispo de Roma como cabeza de la Iglesia mundial. Si se calculaba los 1260 días, nos llevaría hasta el año 1793. Otra fecha, 536, cuando Roma fue liberada de los ostrogodos. Otra, 538, cuando terminó el sitio de Roma por los ostrogodos.
y estos salieron huyendo. Otra en el año 554, la caída del imperio o del reino ostrogodo. Otra más, el año 606, cuando el emperador Focas declaró al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Otros han dicho que son las fechas el 622, 632, cuando comenzaron los reinos musulmanes. Otros el 756, cuando comenzaron los estados papales, cuando el rey Franco Pipino el Breve tomó y donó al Papa el exarcado de Ravenna y convirtiendo al Papa en rey sobre parte de Italia. Otra en el año 781, el rey Carlomagno codifica la soberanía temporal del papado. Y otra más cuando el Papa León III corona a Carlomagno con el título de emperador romano, dando comienzo así al Sacro Imperio Romano. Esto ocurrió en el año 800. Aunque la profecía no da el evento de partida, sí dice que su poder sería hasta el fin de los 1260 años. Podemos ver de estas fechas aquí que la terminación de algunas de estas fechas no tiene ninguna relevancia histórica o que tengan que ver con la caída de este poder. Esto quiere decir que las fechas de comienzo no son válidas. En otra ocasión exploraremos los pros y los contras de las otras interpretaciones, pero ahora seguiremos la línea de interpretación de los reformadores, que es el cuerno pequeño representa al poder papal. Un reino diferente a los demás, un reino político y religioso, y salido del mismo corazón del Imperio Romano, de Roma. Indudablemente es difícil interpretar a otro poder con estas características descritas por la profecía. Sabemos que los estados papales y el poder temporal del Papa terminaron completamente en el año 1870, cuando el gobierno de unificación italiana le arrebató los territorios al Papa y nombró a Roma como la capital del nuevo estado. Aunque unos 70 años antes el poder temporal del papado se había empezado a desmoronar. En 1796 el ejército francés, bajo el mando del general Berthier, invadió los estados papales y en 1798 tomó a Roma y llevó prisionero al Papa Pío VI. El Papa murió en prisión y en el 1800 otro Papa fue electo y a este se le devolvieron los territorios papales. En el 1809 Napoleón nuevamente le arrebató los estados al Papa, pero en el 1814, después de la abdicación de Napoleón, le fueron restituidos estos estados. Desde el 756, fecha reconocida como la creación de los estados papales, hasta el 1870, solo hay 1114 años. Aunque está cercano a los 1260, no parece ser el periodo completo. Si bien en el 756 oficialmente los papas reinaron sobre los estados como reyes, desde mucho antes había comenzado su poder político. A la caída de los ostrogodos en el 554, el emperador Justiniano, por medio de la sanción pragmática, había devuelto al Papa todas sus posesiones de tierra e incrementado y confirmado el poder temporal del papado. De hecho, se dice que el Papa Pelagio I, que estuvo desde el año 556 hasta el 561, fue el que fundó o comenzó el poder político del papado, según lo dice la Enciclopedia Británica. Algunos eruditos dan el comienzo del crecimiento de este cuerno con el de la expulsión de Roma de los ostrogodos y el levantamiento del sitio de la ciudad en el año 538. Belisario salió a perseguir a los ostrogodos y la responsabilidad de la restauración política y económica de la ciudad quedó en manos del clero. Aunque la ciudad fue tomada en 2 ocasiones más por los ostrogodos,
Este sería el comienzo del poder político y civil del papado después de la caída del Imperio Romano. 1260 años después nos llevaría hasta el año 1798, cuando se le dio el primer golpe al poder temporal del Papa. Cabe aclarar que el papado recuperó su estatus de poder político en el año 1929, cuando bajo el Tratado de Letrán se le permitió al Papa establecer el Estado del Vaticano. Pero este es un estado pequeño y no tenía ninguna influencia sobre los demás reinos de Europa. Después de la caída de este reino, dice Daniel, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es una escena de juicio que se presenta a Dios como el anciano de días juzgando y con los libros abiertos. El Apocalipsis, en una escena similar, se menciona que se usarían libros y los libros de las acciones de las personas. Dice allí en Apocalipsis, y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y entonces, y que el reino y el poder y el dominio y la majestad y los reinos debajo del cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Ciertamente estamos cerca del fin de los reinos de este mundo, y el reino eterno de Dios pronto se establecerá. La profecía de Daniel capítulo 7 nos ubica en los últimos días de la historia de este mundo.